introducción, hay un autor que se llama John Stott, y él escribió, bueno, varios libros, pero yo he leído uno de ellos nada más, que es muy chiquito, muy delgadito, que se llama Creer es también pensar. Así se llama este libro, Creer es también pensar. Y me llamó mucho la atención porque creemos que la fe como que nos nubla el pensamiento, o que somos robots y ya no hacemos nada, ¿verdad? No, no, no. Creer es también pensar, ¿verdad? Entonces, para que nos despertemos, como veníamos hablando en la mañana, ¿creemos en Dios? No oigo. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿Le creemos a Dios? Bueno, entonces si creemos en Dios y le creemos a Dios, pensemos. Vamos a pensar en esto. ¿Qué tiene más peso? ¿Saber cómo es la voluntad de Dios o saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tiene más peso? Piénsale. Piénsale, ¿qué tiene más peso? ¿Saber cómo es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Sabemos que la Biblia dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, es buena. Solo Dios puede sostener esto. Muchos pueden decir, mi voluntad para ti es buena y es perfecta, yo quiero lo mejor para ti, ¿verdad? Pero no todos pueden sostener eso. No todos pueden sostener. Los ves sus vidas y dices, si esa es tu vida, entonces tu voluntad para mí como que no es tan buena y perfecta, ¿verdad? Entonces solamente Dios puede sostener fielmente esta declaración. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sabemos también, dice la palabra en Tesalonicenses, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y versículo 7. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, hay otro pasaje en Romanos 8:29 que dice que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo Jesús. No me voy a los versículos porque es introducción, pero bueno, anótalos, ¿verdad? Dice que estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Entonces, conformados a la imagen de Cristo es santificación, ¿verdad? Así para que lo podamos entender rápido. ¿Qué es la santificación? Es que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Decente, puro, recto, fiel, trabajador, oraba, ayudaba, liberaba, predicaba, evangelizaba. Bueno, eso es lo que quiere, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces yo puedo decir que el cómo es la voluntad de Dios, pues es del Padre. Eso es solamente de Él, es del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es del Padre a los hijos, ¿verdad? El cómo es solamente del Padre, solamente Él puede sostener el cómo es la voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero el cuál es de Él para nosotros, nuestra santificación, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y también tenemos en Romanos 8:28, que lo sabemos todos, ¿verdad? Que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y me llama la atención eso, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuál bien? ¿A cuál bien? ¿A qué bien me ayuda la voluntad de Dios? ¿A qué bien me ayuda? Y la respuesta está en el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el bien es ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bien. Y todas las cosas en mi vida ayudan a conformarme a ese bien, ayudan a conformarme a la imagen del Hijo de Dios. Pero también tenemos otro pasaje por ahí que dice que todas las cosas, porque me llama la atención esta parte de todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y por ahí hay otra frase que dice todas las cosas, que está en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas. Y entonces digo, bueno, todas las cosas pasaron, yo estoy en Cristo, soy cristiana, todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo veo a mis hijos y son los mismos hijos, y veo mi casa y es la misma casa, me veo yo y soy la misma, veo Acapulco, es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que está hecho nuevo?
¿Qué es entonces lo que está hecho nuevo? Y lo que está hecho nuevo es la manera en la que yo percibo ya todas las cosas. La manera como yo ya a mis hijos los veo de otra manera distinta, aunque son mis mismos hijos, pero los veo de una manera distinta. Acapulco lo veo de una manera distinta, percibo a mis hermanos de una manera distinta, percibo a mí misma, me percibo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1 y 2 que no nos conformemos a este siglo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cómo pienso, cómo percibo la vida, cómo veo, cómo oigo, cómo huelo, cómo toco, todo está siendo transformado cuando yo estoy siendo transformada a la imagen y semejanza de mi Señor Jesucristo. Todo cambia, todo es hecho nuevo aquí en mi mente y aquí en mi corazón, aunque afuera esté todo igual. Estoy siendo transformada y veo las vidas diferentes. Ese es el bien que quiere Dios para nosotros. Ese es el bien, ser transformado. Y para ese bien, entonces nos ha dado muchas cosas. Dios nos ha dado muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero que piensen. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Porque después el estudio trata de cómo usas lo que Dios te ha dado. Cómo usas lo que Dios te ha confiado. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas lo que Dios te ha dado? Cosas espirituales como la salvación, materiales como tu casa, tu negocio, físicas, tu cuerpo, afectivas, tus hijos, tu marido, tu esposa. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas lo que Dios te ha confiado? Porque forma parte de esas todas las cosas para que tú seas conformado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cómo lo tratas? ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios cuando venga y te pida cuentas de todas esas cosas? Vayamos al texto. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Ya escribiste qué te ha confiado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Porque de esas cosas Dios te va a pedir cuentas. Y aquí, qué incongruente, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, lo mucho, lo poco que puedas conocer de la voluntad de Dios, pero qué incongruente es responder con un embarazo no deseado cuando tú sabes que las relaciones sexuales son solo dentro del matrimonio. Qué incongruente responder con así, ¿verdad? Conociendo lo que Dios dice. Solamente dentro del matrimonio son las relaciones sexuales, dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué azotes vas a recibir? Graves para ti, mujer. Consecuencias emocionales y psicológicas por las decisiones a las que te vas a enfrentar. ¿Vas a matar al niño o lo vas a tener? Alteraciones mentales y emocionales por el desprecio de muchas personas, comenzando por el padre de tu hijo, por el rechazo de tus padres, por el cambio tan drástico que vas a sufrir en tu cotidianidad, miedo al presente, al futuro, recriminaciones y culpas que vas a sentir por lo que hiciste. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Qué gran equivocación cometes cuando conociendo que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tú le respondes satisfaciendo tus apetitos carnales y viviendo en los placeres que el mundo te ofrece. Qué incongruente respuesta a la voluntad de Dios. Azotes, enfermedades físicas, colesterol y altos niveles en los triglicéridos, adicciones, enfermedades venéreas, hogares deshechos, hijos dañados psicológica y emocionalmente, heridas profundas en los hijos, en su mente, en su corazón,
heridas físicas en los hijos, economías fracturadas por los gastos excesivos y fuera de control por tu respuesta a la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Comamos y bebamos, total, todos nos vamos a morir. Lo bailado nadie me lo quita, dicen unos, y otros le responden, sí, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque la vida es una y hay que vivirla al máximo, rezan los seculares y los humanistas. Pero ¿qué dice la palabra a nosotros? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, Efesios 4:22. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo respondes? ¿Como los seculares, como los humanistas? ¿O como te ha enseñado Cristo? También podía preguntarte, ¿has aprendido algo de Cristo? ¿Tu comportamiento refleja que Cristo es tu maestro? ¿Tu comportamiento refleja que Cristo es tu consejero? Aquí lo dice, aprended así de Cristo. En Cristo tenemos el mejor ejemplo a seguir. Aquí dice lo que habéis oído de Cristo. Cristo es nuestro consejero, admirable consejero. Dice que hemos sido enseñados por Cristo. Cristo no es un maestro cualquiera, Él es el maestro, porque en Él está toda la verdad. Y si aquí dice que la verdad que está en Cristo, significa que estamos perfectamente ubicados en la verdad. No estamos ubicados en el error. Y eso nos debe dar una gran seguridad, que estamos ubicados en la verdad. Jesucristo es la verdad, dice la palabra. En Cristo no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan, cuando recibió la revelación en el Apocalipsis, ¿qué dijo? Apocalipsis 19:11, Juan escribe, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis 22:6 Jesús le dijo a Juan, escribe esto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quién, a sus siervos, qué cosas, las cosas que deben suceder pronto. La verdad está en Jesús. Si has sido enseñado por Jesús, estás en la verdad. Y eso tiene que dar muchísima seguridad. Ninguno de nosotros desaprovecharía la oportunidad de recibir una masterclass gratuita del tenista Rafael Nadal. Sería un privilegio que él te enseñara. Aun cuando tu deporte favorito no fuera el tenis, no desaprovecharías esa oportunidad de recibir sus consejos en cuanto a técnica, que te dijera párate así, mira, muévete así, recibirías todas sus instrucciones, no dejarías de verlo, estarías enfocada en él, a ver cómo se mueve, a ver qué hace, a ver qué me dice, tomarías nota, que me mueva aquí, que para el saque mueva acá, que estarías pendiente, te sentirías privilegiado de estar recibiendo una clase de Rafa Nadal. Las palabras de Dios que a ti y a mí nos llegan por medio de esta Biblia, a Jesucristo le costaron la vida. Sus enseñanzas que están aquí le costaron la vida, porque por sus enseñanzas, por lo que él enseñaba, lo mataron, lo asesinaron en la cruz del Calvario por enseñar esto que nosotros leemos. Es más, algunas Biblias traen la letra roja, solamente cuando Jesús habla. Recuerda eso cuando leas la palabra de Dios. Ese es el mensaje detrás de estas letras rojas. A Cristo le costó la sangre cada enseñanza que te da aquí. Le costó su sangre. Y nosotros la menospreciamos. Y nosotros no las apreciamos. Y apreciamos más enseñanzas seculares y mundanas que lo que Cristo viene y nos enseña. El orgullo, la soberbia nos hace que nosotros desaprovechemos las enseñanzas de Jesús. Creemos que ya lo sabemos todo, que no lo necesitamos, que ya tenemos 70 años, que tenemos 65, ya la experiencia me ha dicho todo. Eso es mentira.
Las personas que más fallaron ante Dios eran personas adultas, adultos mayores. David pecó siendo ya un adulto. Pedro negó a Jesucristo siendo un hombre adulto. Siendo adultos. No nada más esto es para cuando uno está enfermo, para cuando uno se sienta mal, no, ¿verdad? Solo las palabras de Jesús están en rojo porque le costaron su sangre, debemos de valorar eso. Los redimidos por la sangre de Cristo tenemos la magnífica oportunidad de aprender de Él directamente de Jesús. Cada enseñanza, cada parábola era una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Se nos da el privilegio, hermanos, de conocer la absoluta y total verdad, tanto del pasado como del presente y del futuro. Ya lo leímos en Apocalipsis. ¿Quién te dice con tanta certeza lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Quién te lo dice? Nadie. Solamente la palabra de Dios y los hechos históricos y los hechos que están ocurriendo ahorita lo comprueban. Oirás rumores de guerra y se levantarán naciones. Cuando nosotros, por la arrogancia, ignoramos las enseñanzas de Dios, lo que estamos haciendo es permitir que las tinieblas de la ignorancia sigan permeando no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y nuestro corazón y mente queda en la más terrible ignorancia en cuanto a cuestión espiritual. Y de estos cristianos Salomón dijo esto en Eclesiastés. Él dijo, porque en vano viene, Eclesiastés 6:4, porque en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Llegó en ignorancia espiritual, vivió en ignorancia espiritual y se va de este mundo en ignorancia espiritual. Nunca le alumbró la luz de Cristo, nunca le resplandeció la luz del Evangelio. Vivió en una completa ignorancia espiritual. Así llegó, así vivió y así se va. En vano estuvo aquí en la tierra. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para conocer de Cristo. Para eso estamos. Para eso Dios nos da la vida. Regresemos a nuestro texto, por favor. Entonces dice en el versículo 12:47, lo voy a repetir, de Lucas, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dos siervos vemos aquí. Uno conoce la voluntad de Dios, de su Señor, ¿verdad? Pero voluntariamente decide no hacer lo que sabe que tiene o que debe de hacer. Y como no sabe como decide voluntariamente no hacer lo que sabe que debe de hacer, pues al no hacer lo que sabe que debe de hacer, peca. Comete pecado. Cuando su Señor regrese, va a recibir muchos azotes. El otro siervo, ya que no conoce la voluntad de su Señor, como él no conoce la voluntad de su Señor, peca, ¿verdad? Es decir, hace cosas dignas de azote, dice aquí, o sea que también peca, porque no conocía la voluntad de su Señor. Cuando su Señor regrese, recibirá pocos azotes. Los dos reciben azotes. El que conoce la voluntad de Dios, pero que no hace conforme a la voluntad de Dios, recibe muchos azotes. El que no conociendo la voluntad de Dios hace cosas dignas de azotes, va a recibir pocos azotes. ¿Qué son los azotes? El juicio de Dios. Los azotes es el juicio de Dios. La conferencia se llama Juicio versus Privilegios. Juicios versus privilegios. Ahí mismo nos damos cuenta en el versículo 41 del texto que Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo en relación a una parábola que dice anteriormente, que habla una parábola en el 35 al 40, habla de una parábola del siervo vigilante. Entonces viene Pedro y le hace una pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Esto que tú acabas de enseñar,
del siervo vigilante. ¿Para quién es? ¿Es para nosotros los apóstoles, para nosotros los que te seguimos, o para todos los que te están escuchando aquí? ¿Para quién es? ¿A quién va dirigida? Y el Señor Jesús no le contesta directamente y le dice, no, esta parábola solamente es para ellos, tampoco le dice, esta parábola es para ustedes, pero sí deja el Señor Jesús una exquisita pero muy pesada verdad ante todos, ante aquellos que lo escucharon en aquel tiempo, pero también ante nosotros que lo estamos escuchando en los tiempos de hoy. Y deja esta verdad, ¿verdad? Y esta verdad acerca de los azotes es: el juicio será de acuerdo con el privilegio. El juicio que cada uno vamos a recibir va a ir de acuerdo al privilegio. Mucho privilegio, mucho azote. Poco privilegio, poco azotes, pero juicio para todos. Hebreos 9:27 comenta eso. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de esta muerte el juicio. Porque está establecido por Dios para todos los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Aquí estamos hablando de una muerte física. A todos los hombres nos va a llegar la hora de nuestra muerte. Nos va a llegar la hora en que vamos a dejar de existir en esta tierra. Dejas esta tierra, ¿verdad? Y lo siguiente que le ocurre a una persona que deja de existir en esta tierra, el siguiente acontecimiento para esa mujer, para ese hombre, sea de la religión que sea, crea o no crea en Jesucristo como su Salvador, es enfrentar el juicio de Dios para todos. Establecido está por Dios, que no hay nada de reencarnación. No hay nada de que me muero y regreso en un árbol, regreso en un perro. Nada de eso hay. Eso no es cierto, ¿verdad? Tampoco es de que nos desaparecemos y nos esfumamos y nos vamos no sé a dónde, ¿verdad? Algunos dicen que al purgatorio. Esa palabra no aparece en ningún lado aquí en la Biblia, ¿verdad? Tampoco nos convertimos en unos ángeles así gordos, cachetones, y se nos da una arpa y se nos asigna una nube y nos ponemos a tocar el arpa en la nube. Tampoco eso no es cierto, ¿verdad? Dios ha establecido que todos los seres humanos morimos una sola vez y después de esta muerte nos presentamos ante Dios para ser juzgados por Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a poner un poquito más claro esto. Rapidito, vamos a 2 Corintios 5:10, nada más para establecer esta verdad en la Biblia, ¿verdad? O sea, para leerla como si está en la palabra de Dios y que pues es el peso que tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario, es una necesidad, tiene que suceder, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, no por familia, no por matrimonio, no, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal es el tribunal al que llegan los cristianos, ¿verdad? Es un tribunal donde se nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con los privilegios y oportunidades que te di? ¿Verdad? Dice la palabra que Jesús fue a preparar morada para nosotros. Entonces, pues te iban a dar tu casa de 3 pisos como la había soñado, con tu jacuzzi, con tu sala y todo, ¿verdad? Pero revisa el Señor los libros y empieza a ver, no, pues sabes qué, ok, te toca pues este departamentito porque vamos perdiendo recompensas, ¿verdad? En este tribunal. No es un tribunal de condenación, eso es lo que quiero aclarar, que las personas que rechazan a Cristo llegan a un tribunal de condenación, donde Jesucristo les va a mostrar en una pantalla como esa todas las oportunidades que se te presentaron para
recibir a Cristo, para que aceptaras a Jesucristo y te libraras del lago de fuego, ¿verdad? Entonces ahí, mira, tal fecha, tal fecha, tal fecha, rechazaste. Entonces, por eso, porque tú rechazaste todas las oportunidades, te toca el infierno, ¿verdad? Para que veas la justicia clarita de Dios. A los cristianos se nos va a formar, ¿verdad? Y también se nos va a enjuiciar por las cosas que hicimos, sean buenas o sean malas, mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, tuvimos el privilegio de conocer mucho de Cristo conforme a lo que hiciste o dejaste de hacer relacionado a eso mucho que tú conocías de Cristo. Dios te va a juzgar. Tuviste grandes oportunidades para servir a Cristo, tuviste grandes oportunidades para mostrar el amor de Cristo, tuviste grandes oportunidades. Bueno, conforme a todas esas oportunidades que tomaste o que dejaste pasar, Dios te va a juzgar. Conociste poquito de la voluntad de Cristo, conociste poquito, nada más me supe los evangelios, nada más supe que de tal manera amó Dios al mundo, y, ok, conocí poquito. Bueno, conforme a lo poquito que tú conozcas de Cristo, vas a recibir juicio de Dios. Que tuve muy pocas oportunidades, se me presentaron muy pocas oportunidades para servir. Conforme a esas pocas oportunidades que le dijiste sí o no a esas pocas oportunidades, vas a recibir un juicio de Dios. Aquí, ¿cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden para empezar ese juicio? Y ya empezaría ese juicio. Miren, vamos primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. O sea, ¿quién vive en la casa de Dios? Pues los hijos de Dios, la familia de Dios. O sea, que está diciendo aquí que ya es tiempo que el juicio comience por los hijos y las hijas de Dios. Y dice Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si vamos a hacer también, si vamos a empezar el juicio con los hijos, ¿qué va a pasar con los incrédulos? ¿Verdad? Si somos hijos. Ahora, ¿qué cuenta nos va a pedir Dios a los cristianos? ¿Qué cuenta? A lo mejor ahorita tu vida está en juicio. Tal vez lo que estás viviendo es un juicio de Dios. Tal vez lo que está pasando en tu economía, en tu familia, en tu salud, pudiera ser un juicio de Dios. Entonces, ¿qué cuenta nos pide Dios? Vamos a ver alguna de esas cuentas. O sea, en cuanto a qué conocimiento, en cuanto a qué cosa nos va a pedir cuentas Dios. Ya tengo el conocimiento, pero vamos a ver un poco lo que nos alcance el tiempo de qué cosas en específico nos va a pedir cuentas Dios. Y pues número 1, nos va a pedir cuentas sobre los pecados de omisión. Pecados de omisión. Él nos va a pedir cuentas sobre estos pecados de omisión. Santiago 4:17. Santiago 4:17, por favor. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para la mayoría de los cristianos es mucho más fácil pensar y hablar sobre la humildad y sobre la dependencia de Dios que vivirla. Hablamos mucho, ¿verdad? De un comentario, de un consejo que te vengan a pedir o de una plática
podemos sacar toda una predicación ante los que están ahí con nosotros, ¿verdad? Y podemos de un pequeño comentario explayarnos y decir, es que la Biblia dice esto y habla de la humildad, y uno tiene que ser amoroso con sus hermanos, y uno tiene que ser dadivoso, y que no faltar a los diezmos, que porque los diezmos, y bueno, nos podemos echar toda una predicación con bases bíblicas. No estoy diciendo que sea un rollo, no, con bases bíblicas, ¿verdad? Y hablamos mucho y somos tremendos expositores de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero somos muy malos practicantes de lo que predicamos. Somos maestros, enseñamos a adultos, a niños, a jóvenes, exhortamos, consolamos, pero sabiendo todo eso bueno de lo que hablamos, porque si yo no supiera de todo eso bueno que hablo, no hablaría. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Pero si lo hablo, si hablo de tantas cosas buenas acerca de la palabra, acerca de los deberes cristianos, acerca del amor, si hablo de todas esas cosas buenas es porque lo sé, pero ¿sabes qué? Que no lo practicamos. Si nosotros, sabiendo todo eso bueno que enseñamos y no lo hacemos, nos cuenta como pecado delante de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y aquí es eso claro que quiere dejar Santiago en esta frase, en esta enseñanza. Quiere que veamos la mente de Dios detrás de esta enseñanza, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo Dios? Ya que tú sabes todas esas cosas buenas de las que hablas, ya que tú sabes de todas esas cosas buenas que aconsejas y que exhortas y que motivas y que llamas y que enseñamos y que aconsejamos, eres responsable de hacerlas. Eres responsable de hacerlas. Todo lo que le enseñas a tus hijos, lo que le enseñas al marido, lo que el marido le enseña a la mujer, lo que le enseñas a tu jefe, lo que vas enseñando, exhortando, eres responsable de hacerlas. Porque si no lo hacemos, es pecado delante de Dios. Seremos juzgados por pecados de omisión. Estamos omitiendo hacer el bien que sabemos que debemos de hacer. Pecado de omisión. Un ejemplo rápido, vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos del 27 al 31. Doy lectura. Miren lo fácil que está hacer las cosas buenas. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Tienes el poder para hacer el bien, hazlo. ¿Por qué? Dice en el 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré de comer, mañana te daré una ropa que necesitas, mañana te daré un consejo, mañana te prestaré mi casa, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle en ese momento. Si en ese momento tú puedes orar por él, ora ahí, no le digas voy a orar por ti en mi casa. Si en ese momento estás viendo a la persona que está afligida y tienes brazos, abrázala en ese momento y no digas voy a orar por ti. Si ves pasar a una persona, si estás en el Oxxo, si estás en la calle y ves a una persona mendigando y traes unas monedas, dáselas. No le digas al Señor, Señor, pobre, voy a orar por ella. Pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Es pecado de omisión. Dice en el 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Qué tremendo. No intentes engañar a tu mujer. No intentes engañar a tu marido. No intentes maltratar a tus hijos. No lo intentes. Fíjense, no dice no lo hagas, no lo intentes, que no sea ni una intención, porque ellos habitan confiados en tu casa. No intentes engañar al Señor en su casa, que voy a dar y no doy, no, ni lo intentes. Aleja esas intenciones de tu corazón. Aleja esas intenciones de hacer mal, de dañar, de mentir, de defraudar. Aléjalas de tu corazón, no, ni lo intentes. 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Pero a veces nada más buscamos quién nos las pague, ¿no?
A veces nada más pues, andamos buscando, nos va mal en el trabajo y ahorita me desquito con quien se me cruce. ¿Verdad? Que no encontramos, las mujeres que no encontramos qué ponernos y pasa el primer hijo que pasa y ya lo maltratamos. ¿Verdad? Que no nos salieron bien las cosas, que no nos están saliendo bien, nada más andamos buscando quién nos las pague. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Cosas que si nosotros sabemos y no las hacemos, es pecado de omisión. Número 2, este pecado es el pecado, yo así lo puse porque así lo puedo entender mejor, pero siento que también ustedes me lo van a entender así. Es el pecado voluntario con G de grave. El pecado voluntario con G de grave. Vamos a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 para ver este pecado, el pecado voluntario con G de grave. Dice aquí en el Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? No hay escrito aquí, pero ustedes traen sus Biblias. Abran sus Biblias, usen sus Biblias, ¿verdad? El conocimiento, ahí está. ¿Verdad? Dice, después, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido que el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué queda? Dice en el 27, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En cierto sentido, todo pecado es voluntario. ¿Qué significa eso? Que nadie me pone una pistola para pecar. Nadie me doble me hace manita de puerco para pecar. Nadie me obliga a pecar. Yo inclino mi voluntad para el pecado. O sea, en cierto sentido, el pecado es voluntario, ¿verdad? Pero estas palabras que leemos aquí, que son fuertes, frases muy fuertes, donde ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esas palabras me hablan de algo más relevante que está pasando, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo con estos cristianos a quien se les escribe en la carta de los Hebreos, ¿verdad? El autor de Hebreos les manda, está hablando de algo mucho más grande, algo mucho más fuerte que está ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo con esos cristianos? Estos cristianos judíos, lógicamente, cristianos judíos, estaban desalentados. Y muchos de estos cristianos judíos estaban contemplando la idea de retirarse del cristianismo para regresar a su sistema de sacrificios, a sus sistemas legalistas, a sus sistemas religiosos, a sus sistemas ceremoniales. O sea, los cristianos querían dejar el cristianismo y regresar de donde Cristo los había sacado. Estaban contemplando la idea de abandonar el cristianismo y regresar de donde Cristo los había sacado. ¿Esto qué es? O sea, regresar al judaísmo. ¿Qué significa eso? Que estaban pensando en darle la espalda literalmente a Jesucristo. Y eso sucede con muchos de nosotros. El versículo 29 define, nos da el significado de este pecar voluntariamente. Y lo define con 3 crueles y atroces acciones. ¿Qué significa esto de que el que pecara voluntariamente? Y lo dice aquí en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Número 1, el que pisoteare al Hijo de Dios. Número 2, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada. Y número 3, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuando uno peca voluntariamente, cuando tú regresas a practicar ese pecado por el cual te sacó Dios, cuando tú regresas a practicar ese pecado, tú estás pisoteando el Hijo de Dios, estás pisoteando su sangre, estás agarrando la sangre de Cristo, estás agarrando el nombre de Cristo, estás agarrando la gracia y la estás tirando y la estás pisoteando. ¿Qué estás diciendo con esas actitudes?
que a ti te vale gorro Cristo, la gracia y la sangre. No me importa. A mí me importa más satisfacer mi pecado. A mí me importa más satisfacer mi placer. Tu vida, tu sangre, Señor, no me importa nada. Mira lo que hago. Es este pecado voluntario con G de grave. ¿Qué castigo le darías tú a un cristiano tal? ¿Qué castigo le darías tú a ese cristiano? Yo te contesto como le contestó Natán a David. Ese hombre eres tú. Por este pecado el Señor, regresar a la inmundicia, regresar a la fornicación, regresar a las adicciones, regresar a la hechicería, al ocultismo, a la brujería, es darle la espalda a Cristo, a quien murió por ti, porque su cuerpo fue despedazado en la cruz. Es darle la espalda cuando tú regresas de donde te sacó Cristo. El número 3 es descuido del deber de la fe. Descuido del deber de la fe. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha la fe que tienes? La fe tiene el deber de hacer buenas obras. La fe tiene el deber de hacer buenas obras, sobre todo obras de amor. Por eso nos pone este ejemplo de que si un hermano tiene necesidad y que nosotros lo vemos con la necesidad, sí, vete, caliéntate tú solito a ver cómo le haces, ¿verdad? Es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo sin tener obras. Es imposible. Porque el principio que aquí establece Santiago es que una verdadera fe va acompañada por obras. Y volvemos al punto. Santiago escribe a judíos, a cristianos de origen judío, que ellos habían descubierto la gloria de la salvación. Ellos habían descubierto la gloria de la libertad de tantas ceremonias y rituales y todo, ¿verdad? Pero pasado un tiempo, ¿qué dijeron ellos? Bueno, pues ya tenemos fe, ya somos cristianos, y se olvidaron de hacer obras. Y las obras son sumamente importantes, las obras. ¿Por qué? Porque la sola profesión de la fe no te salva. ¿Qué significa? Solamente proferir que soy cristiano no me salva. Solamente proferir que soy cristiano y que tengo fe en Cristo, eso no me salva. Yo necesito la obra, ¿verdad? Y no es que Santiago esté contradiciendo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos muestra que dice que no somos salvos por fe, que no somos salvos por obra, sino por fe, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 2, del 5 al 9. Pero no está diciendo, no está contradiciendo, sino que está aclarando el tipo de fe que salva. El tipo de fe que salva es una fe que da obras. ¿Por qué? Porque esa obra manifiesta, evidencia que la fe que yo tengo es la fe que salva. Si yo no tengo obras, tengo una fe que, ¿verdad? Puedo tener la fe de los demonios. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe que salva tiene el deber de dar evidencia, de hacer obras que manifiestan esa naturaleza de la fe misma, que manifiestan el carácter de la fe, ¿verdad? Entonces necesitamos llevar obras, y esto lo entendió, el deber de la fe lo entendió Pablo cuando Pablo escribió en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y también le escribió a Tito lo mismo, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren que ocuparse de qué cosa, de buenas obras.
La fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola, anda acompañada de buenas obras. El deber de la fe es hacer obras, y sobre todo obras de amor. No descuidemos este deber de la fe. Y vamos a ser juzgados también por las oportunidades que dejemos pasar. Y con esto voy a cerrar. Vamos a Juan 3:19. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pareciera así, si yo lo leo pues rápido este versículo, ¿verdad? Pareciera que pues sí, como resultado de la venida de nuestro Señor Jesucristo, algunos hombres se van a condenar. Pues sí, como resultado de la venida, pero ese no fue el propósito de la venida de Cristo, ¿verdad? Y eso lo leemos en los versículos que anteceden. Lo leemos en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Checan la oportunidad? ¿Ven la oportunidad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la oportunidad que Dios nos da, de ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Quienes hemos aprovechado la oportunidad, también aprovechemos la oportunidad de pedir perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Tal vez el mensaje destapó algunos pecados de omisión, destapó algunos pecados de deber de tu fe, destapó algunos pecados, ¿verdad? Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor. Y si tú nos visitas por primera vez, y tú que nos estás viendo allá, no dejes pasar esta oportunidad. El Señor quiere que seas salvo. El Señor quiere que liberarte de ese juicio por condenación, y que tú salgas de aquí con la vida eterna, que tú salgas de aquí con el regalo de la vida eterna, porque realmente para eso el Señor te trajo, para que tú recibieras esta oportunidad de ser salvo. Y a nosotros, hermanos, también posiblemente nosotros creamos que no tenemos ninguna culpa, ¿verdad? Pero el simple hecho de pensar que no tenemos ninguna culpa nos hace culpables. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos verdad. Sí, encontramos una verdad muy fuerte, Padre, pero también encontramos palabras de aliento y de esperanza. Y esas palabras, Señor, son las que deben de retumbar en nuestro corazón. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú quieres llevarte esta oportunidad, si quieres tomar la oportunidad para ti que vienes aquí por primera vez, yo quiero guiarte en esta oración para que tú te lleves el regalo de la vida eterna, para que no dejes pasar una oportunidad más de que Cristo venga a tu corazón y llene su corazón de su verdad y pueda ser libre de mentiras y engaños, traiciones, dolor. Solamente Cristo puede darte la paz, porque Él murió para que tú tuvieras paz. Dile así al Señor: Dios, te doy gracias por una oportunidad más de acercarme a ti. Hoy entendí un poco más. Tal vez no entiendo todo, pero sí entendí que tu Hijo Jesús vino no para condenarme, sino para salvarme. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Yo tomo esta oportunidad de recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todas las veces que te dejé pasar. Te pido perdón por omitir el buscarte. Te pido perdón por creerme sabio en mi propia opinión. Pero hoy, Señor, hoy que yo oigo que tú me puedes perdonar, yo quiero recibir ese perdón por la fe en Jesús, tu Hijo,
que murió por mí en la cruz. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Hermanos, el Señor nos perdona, Él es rico en misericordias. Pongámonos a cuentas con el Señor, que no sea un mensaje más para ti, hermano. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.